Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro Turismo y Negocios, claves para la nueva normalidad en Estados Unidos y Colombia. Foro convocado por la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte con unos ilustres participantes en el día de hoy que vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más en detalle su pensamiento alrededor de este sector del turismo y de nuevos negocios también en esta nueva normalidad que bueno, llegó para quedarse por algún tiempo, estamos seguros. Mi nombre es Johnny Fayad, voy a ser el moderador del evento y como moderador lo que voy a hacer básicamente es poder preguntarles, conversar un poquito acerca de la temática y de otro lado eventualmente generar algunas conclusiones alrededor de la participación de cada uno de ustedes. Quiero comentarle a la audiencia que nos escucha en este momento un poco del perfil de las personas que hoy día nos acompañan. Vamos a empezar con las damas en primera instancia. Nos acompaña la señora Olga Ramudo, quien es presidente y CEO de una compañía en los Estados Unidos que se llama Express Travel y quien además es miembro del consejo directivo de la Greater Miami Chamber of Commerce. La señora Ramudo ha hecho que su compañía haya pasado de ser una empresa emergente a una de las compañías hispanas más grandes en los Estados Unidos. Olga Ramudo ha sido pionera y lideró el cargo no solo para promover y hacer crecer la industria del turismo del sur de la Florida, sino que también ha brindado un modelo público sobresaliente como una exitosa empresa propiedad de mujeres. Excelente eso, que siempre ha encontrado el tiempo para servir a la comunidad del sur de la Florida en la industria a través de nombramientos de liderazgo en numerosas organizaciones locales, estatales, nacionales e internacionales. Olga ha sido una destacada líder de la comunidad turística por 30 años. Es miembro de la Junta Asesora de Viajes y Turismo de los Estados Unidos, designada por el Secretario de Comercio, presidente del Comité de Iniciativas Hispanas para la NTA y recibió el premio al agente de viajes del año de la Sociedad Estadounidense de Agentes de Viajes en 2011. Asimismo, en el 2010 recibió el premio como Mujer de Negocios Influyente del Año por el Commonwealth Institute. Adicionalmente, Mujer del Año del World Trade Center de Miami en el 2012 y recientemente nominada para el Foro Internacional de Mujeres, una invitación exclusiva para organizaciones mundiales de mujeres. Este es el perfil de Olga Ramudo, quien nos acompaña y quien le doy la bienvenida. Asimismo, tenemos a la doctora Luz Estela Gómez, vicepresidente de Capital y Operaciones de Impulsa Colombia. La doctora Luz Estela Gómez es PhD en Física Experimental de la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. Es magíster en Física de la Universidad de los Andes, científica del laboratorio DESI en Alemania y de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas, en Suiza, científica del proyecto DUNE del Departamento de Energía de los Estados Unidos, experta en analítica para sistemas de computación distribuida, líder del grupo de investigación de analítica y Big Data de la Escuela de Matemáticas de Universidad Sergio Arboleda, consultora analítica para ciencias económicas, financieras y de gobierno, y actualmente vicepresidente de Capital y Operaciones de Impulsa en Colombia. Bienvenida también la doctora Luz Estela Gómez. Nos acompaña Octavio Ibarra, nuestro anfitrión y generador de este foro, quien es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. El doctor Ibarra es administrador de empresas de la Universidad del Norte, es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte de Barranquilla, tiene un nivel de post-PhD, Postgraduate Degree de Said Business School University of Oxford en Inglaterra,
PhD en Management y Máster en Filosofía de la Universidad de Hull en Inglaterra también, y un máster en Administración de Empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla. Es profesor investigador en Marketing, Branding y Retail. Expresidente del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA, con sede en Lima, Perú. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, con sede en Bogotá, Colombia. Y actualmente es miembro del Latin American Advisory Council de la Asociación de MBAs de Inglaterra. Doctor Ibarra, bienvenido y muchas gracias. También nos acompaña Hernando Gómez, quien trabaja para una compañía que se llama MBAF, que es Management Advisory Service Department, y es el principal en el cargo de evaluación de negocios que es una división de esta compañía. Es ingeniero industrial y magíster en administración de empresas de la Universidad del Norte. También es magíster de negocios internacionales de Florida International University. Es director del Departamento de Servicios de Asesoría de Gestión y director a cargo de la División de Valoración de Negocios de la MBA. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando empresas y empresarios locales e internacionales. Hernando ha centrado su práctica en valoraciones de negocios, fusiones y adquisiciones, gestión de deuda, apoyo en litigios para diversas industrias, entre otros. Asimismo, es chair de del Comité Internacional de Negocios, de Crecimiento de Negocios en la Greater Miami Chamber of Commerce. Y finalmente, Hernando, muchas gracias, bienvenido. Y finalmente nos acompaña Gilberto Salcedo, quien es vicepresidente de Turismo de ProColombia. Gilberto Salcedo es vicepresidente de Turismo en ProColombia, es abogado de la Universidad de los Andes en Bogotá, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la misma universidad. Su labor actual en ProColombia consiste en la coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para consolidar al país como un destino responsable, sostenible y de alta calidad, con experiencias enriquecedoras y únicas para ofrecer en nuestro país. Semejante tarea importante. Gilberto tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, trabajando en transporte aéreo, telecomunicaciones y asuntos exteriores. Para nuestra audiencia y para mí es un placer contar con personas de su talante, de su experiencia y de su conocimiento y sabiduría, con lo cual le doy la bienvenida, pero antes quiero darle la palabra al decano, el doctor Octavio Ibarra, quien se va a dirigir a ustedes. Sí, muchísimas gracias, Johnny. Realmente nos complace muchísimo estar con nuestros aliados, con nuestros amigos. Un saludo muy especial a Hernando, con quien hace varias semanas venimos planeando pues, este foro y con quien coincidimos en muchos aspectos en términos de la importancia de poder compartir estas experiencias. El Greater Miami Chamber of Commerce es uno de nuestros grandes aliados con el que tenemos vínculos desde hace mucho tiempo y sobre todo con quienes compartimos la importancia de generar estos espacios y construir juntos esta nueva sociedad. Asimismo, le doy las gracias a Olga por su participación, por su tiempo, también como miembro del board del Greater Miami Chamber of Commerce, por toda su experiencia, y con Luz Estela y con Gilberto, con Impulsa, es uno de nuestros grandes aliados. Con ellos compartimos esa pasión por el emprendimiento. Bienvenidos. Y Gilberto, con ProColombia también, una entidad con la cual venimos desarrollando muchísimas alianzas a través de muchos años. Este foro, denominado Turismo y Negocios Claves para la Nueva Normalidad en Estados Unidos y en Colombia, tiene dos grandes objetivos. Primero, compartir experiencias y visiones en esa nueva normalidad de que tanto se habla hoy. Y segundo, poder explorar rutas de recuperación, aspecto tan importante y que muchas veces se vuelve en dos temas de disyuntivas, salud y recuperación económica. El entorno que estamos viviendo a nivel mundial es muy complejo.
leía hace algunos días en un reporte de la Organización Internacional de Trabajo que se han perdido en los últimos 4 meses alrededor de 400 millones de empleos. En Colombia particularmente, según cifras del DANE, el desempleo está alrededor del 22%. En América Latina hay alrededor de 140 millones de personas trabajando en condición de informalidad, lo que representa alrededor del 50% de la masa laboral en informalidad. Y refiriéndonos al Producto Interno Bruto, la CEPAL pronostica un decrecimiento para América Latina de alrededor del 6%, y realmente un mayor abismo en términos de desigualdad y en términos de pobreza. Si uno mira las cifras de pobreza proyectadas para el 2020, se espera que el 34% de la población se encuentre en pobreza y el 13.5% pase a pobreza extrema. Sin embargo, no todo corresponde a este efecto de la pandemia. Si uno mira indicadores anteriores de pobreza, también hubo incremento respecto al 2019, si lo comparamos con 2018. Pasamos en América Latina de tener el 29%, 7% en el 2018 al 30.3% en el 2019, y en pobreza extrema aumentamos del 10% al 11%, o si comparamos 2018 con 2019. Por lo tanto, esto se convierte en un reto para todos nosotros en la sociedad. Y ese es uno de los propósitos de este foro de hoy. Bienvenidos, y le doy el paso a Johnny ya para entrar en materia. Gracias, doctor Octavio. Quiero empezar con la doctora Olga Ramudo, que ha tenido pues una actividad muy importante en la administración pública de los Estados Unidos, y me gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo ve el gobierno de los Estados Unidos este sector del turismo, qué apoyos ha habido, qué subsidios, qué ayudas, cuáles son concretamente y cómo se están impulsando esos negocios de turismo en el país. Gracias, Johnny, gracias a todos por la invitación. De verdad que un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Colombia es gran amigo de Miami-Dade County, del Greater Miami Chamber, como dice. Se comenta que el país está en una recesión, pero que la industria del turismo está en una depresión. Y básicamente creo que eso es mundialmente. Los viajes no están pasando, aumentan un poquititico y es como que damos 2 pasos para adelante y 5 para atrás. Lo único positivo de esto es que los viajes van a volver. Los viajes van a volver, la cuestión es cuándo. ¿Y por qué van a volver? Porque el mundo está tan acostumbrado al viaje, o en una escala mayor, en una escala menor, en vacaciones o en negocios. No hay nada, aunque estas llamadas, estos chats, estas reuniones virtuales, nos hemos acostumbrado a ellas, no hay nada como la relación personal. O sea que los viajes van a volver. Hay personas que están ansiosas de empezar a viajar ya, pero claro, los cierres, la pandemia en este momento no lo permiten. Ahora, sobre las ayudas del gobierno de Estados Unidos. El gobierno ha dado ayudas grandes a los negocios pequeños. Han hecho unos programas de préstamos con muy bajo interés. A la vez hay un programa que salió que se llama el PPP, y ese programa le prestaba a los pequeños negocios el equivalente a 2 meses y medio de salarios y renta, y cuando pasaran 8 semanas y se probara que se había usado ese dinero para mantener empleos, perdonan ese monto. O sea, no lo tiene que pagar de vuelta. Si no lo usabas todo, lo puedes mantener como un préstamo. Los 6 primeros meses no pagas nada y después se mantiene en un préstamo a 1%. Eso ahora se ha extendido hasta octubre, o sea, las 8 semanas se las han extendido hasta octubre. ¿Qué pasa? Que quien siguió las primeras regulaciones de las 8 semanas ya se le acabó el dinero. La intención original y lo que se esperaba era que esto iba a durar 2 meses, que como todos sabemos no ha sido el caso.
Ahora hay legislaciones, el senador Rubio, que es el que lidera el Comité de Pequeños Negocios para el gobierno americano, está proponiendo que haya otro estímulo de ese programa, el cual estamos todos obviamente ansiosamente esperándolo, porque los negocios de viajes están un 80, un 90% menos de lo que estaban. Claro, cuando hay situaciones como no abre Latinoamérica por la pandemia, Europa no nos abre a nosotros, pues es un efecto dominó. Es un efecto que afecta a los hoteles, que afecta a los cruceros, que afecta a las agencias de viaje, que afecta a las aerolíneas. Hoy mismo salió un anuncio de United Airlines que va a dejar en el mes de septiembre 45,000 personas fuera. Obviamente es preocupante, estamos tratando, no es el momento de anunciar el especial del crucero de $399 por una semana, porque número uno, todavía nadie tiene la seguridad de cuándo va a viajar. También hay el efecto económico personal de las personas, el que no tiene un empleo, el que tuvo que cerrar su compañía. Lo más preocupante es que, claro, la incertidumbre de cuándo y cómo. Sin duda, sin duda. Y bueno, esperemos que a través del senador Rubio haya una luz por lo menos adicional en este momento para toda la industria del turismo también en los Estados Unidos. Quiero darle paso al doctor Gilberto Salcedo, que de Procolombia, que es una agencia muy importante en nuestro país también. Quisiera preguntarle al doctor Salcedo, desde Procolombia como entidad de promoción, ¿cuentan con un plan de acciones promocionales de recuperación del turismo? ¿Cuál es la expectativa actual sobre la reapertura de los sectores asociados al turismo? Johnny, gracias. Bueno, lo primero, un gusto estar acá con ustedes y un agradecimiento a todos los organizadores. Para Procolombia, para mí es un gusto y un honor estar acá con ustedes. Bien, frente a tu pregunta, varias cosas. Yo creo que hay que darle un poco de contexto a lo que hemos oído hasta el momento. Lo primero, bien decía Octavio, yo creo que lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional como un todo no tiene un dilema entre salud y economía. Si bien la salud está dirigida obviamente a proteger la vida, pues la economía también está protegiendo los medios de vida. Y eso, pues obviamente se ha visto reflejado en una política, digamos, de apertura gradual de los sectores productivos. Y si bien, digamos, el turismo apenas está dando los primeros pasos, en ese sentido, pues es relevante, digamos, hacer esta mención. Lo segundo, también un poco del contexto frente al impacto que pueda tener esta pandemia en Colombia en particular. Si bien, digamos, hoy en día solamente, y digo solamente porque hay economías como por ejemplo la española, en donde el turismo pesa casi un 13% del Producto Interno Bruto, en Colombia pesa alrededor del 2%. Sin embargo, a nivel de empleo, que era parte de lo que nos exponía Octavio al principio de esta presentación, estamos generando prácticamente el 9% de los empleos en el país, lo cual es tremendamente relevante y por lo tanto, digamos, no solamente podemos ser parte de la consecuencia negativa que nos ha traído esta pandemia, sino tenemos que ser parte de la solución hacia adelante. Dicho esto, sí, en Procolombia tenemos un plan muy definido y muy determinado. ¿Qué pasaba con el turismo en el país? Al cierre del año 2019 estábamos llegando a 4.516.000 visitantes no residentes. Eso significó respecto del año 2018 un crecimiento del 2.7%, mientras que Sudamérica como un todo estaba decreciendo prácticamente 3,5 puntos. Es decir, Colombia se destacaba 6,5 puntos por arriba de lo que estaba sucediendo en la región. Sumado también, digamos, a niveles de ocupación históricos en la hotelería, en donde se llegó a un 57% con un doble mérito, porque si bien no veíamos esa cifra hace 15 años, también, digamos, lo que hay que llamar la atención es que la última década fue de especial crecimiento del número de camas en el país y de la inversión extranjera directa en el sector de la hotelería. Nuestra primera preocupación, ¿cuál fue? ¿Cómo hacemos para mantener un posicionamiento y cómo podemos mantener la vigencia de nuestro destino en los mercados internacionales? Prácticamente a la semana de haberse iniciado la pandemia,
lanzamos una táctica de comunicación que bajo el mensaje "Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto", fuimos a los principales 8 mercados, en donde en algo cercano a 3 meses logramos 170 millones de impresiones sobre todas las imágenes de los destinos que con este mensaje iban acompañando esta táctica de comunicación. Adicionalmente, con un video que iba en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, y que, como les digo, pues fuimos a estos 8 mercados. Aquí es importante decir que el 80% de esos visitantes no residentes llegan de 13 mercados. Luego, digamos, teníamos muy claro el Pareto y teníamos muy clara la misión de no perder la vigencia. Esta táctica va ya en una segunda fase que ya tiene aproximadamente 3 semanas y media al aire, y en donde hemos logrado más de 40 millones de impresiones también sobre los diferentes contenidos relacionados, y en donde ya no hablamos de cuidémonos ahora, sino ojalá que nos encontremos pronto. Es el mensaje del momento. Lo segundo, estructuramos todo un plan para acompañar precisamente la recuperación. ¿Cómo podemos ser o sacarle el mejor provecho al turismo internacional como parte de esa recuperación que debe venir necesariamente para el país? Lo primero, 4 objetivos muy claros. 1, en el primer renglón, conectividad. En conectividad, pues definitivamente es el backbone, es la savia del turismo. Allí ya vienen, digamos, unas acciones de gobierno en donde, por ejemplo, se redujo el IVA a los tiquetes aéreos del 19% al 5% hasta el año 2022. Esto significa una disminución de los precios en, obviamente, 14 puntos porcentuales. Segundo, brindar herramientas a nuestros empresarios, reperfilamiento, rediseño de productos, rediseño de experiencias. Tenemos un plan de formación exportadora que el año pasado logró llegar a 10.000 personas. Sin embargo, lo digitalizamos y en su versión digital, como era lógico y natural, llegamos en tan solo 7 semanas a más de 10.500 personas y siguen contando hasta el final. Qué bueno eso. Realmente no sabía de la dimensión del 9% en el impacto en el empleo. La verdad es que el sector es bien relevante, por lo tanto hay que seguir apoyando y me gusta eso que usted está diciendo, porque no conocía de los apoyos de las exenciones con el propósito de que los costos se bajen cuando ya podamos empezar nuevamente a hacer turismo y a viajar. Ya vuelvo con usted, doctor Salcedo. Doctor Ibarra, en este panorama visto desde Colombia y visto también desde una perspectiva inicial de los Estados Unidos, me surge la inquietud de la sostenibilidad de los negocios, del desarrollo sostenible de las organizaciones. ¿Qué mirada le da usted a este concepto desde la Universidad del Norte y la Escuela de Negocios? Gracias, Johnny. Me parece interesante que abordes ese tema. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se necesita el desarrollo sostenible? ¿No? Porque muchas veces ve diferentes iniciativas, muchos espacios donde se aborda desarrollo sostenible, pero yo creo que es claro y es importante tener claridad del por qué se requiere. En un entorno en el que estamos, como lo mencionábamos hace algunos minutos, con un nivel de pobreza del 30% o alrededor del 30%, que puede subir al 34%, con un nivel de informalidad del 50%, con una desigualdad que crece cada vez más, y adicionalmente todo lo relacionado al impacto negativo del climate change o el global warming, que se convierte realmente en una ruta de navegación y se convierte en un aspecto a abordar desde la comunidad empresarial. Miren, les comparto algo interesante. El 16% del agua dulce del planeta es generado por la cuenca amazónica, en la cual además tenemos 6.000 especies de animales y 40.000 especies de plantas. El 10% del oxígeno del planeta se genera en esa cuenca amazónica. Eso indica un gran reto para nosotros como latinoamericanos, como colombianos, en términos del accionar empresarial y del accionar de la comunidad en general, por tener mejor calidad de vida y unas condiciones favorables de supervivencia. Y ahí llega ese concepto de desarrollo sostenible que tiene 3 aristas. Uno, en términos de sostenibilidad financiera y de negocios. La segunda, en términos de medio ambiente. Y la tercera, en términos de impacto social. Entonces, eso nos lleva a realmente hacer grandes esfuerzos por la formación en
las nuevas generaciones y en las actuales, por esa conciencia humana, por esa conciencia del mundo de los negocios y la importancia de que ese mundo de los negocios pueda contribuir considerablemente a la sociedad. Desde la perspectiva de iniciativas, nosotros como universidad y particularmente en la Escuela de Negocios, nuestro proyecto educativo contempla diferentes áreas de conocimiento, primero para generar o dar una formación integral a todos nuestros estudiantes que se formen de una perspectiva filosófica, sociológica, en emprendimiento, en el mundo de los negocios, pero también con pensamiento estratégico que permita generar sostenibilidad a largo plazo en las organizaciones y también con una orientación en términos de impacto social. Tenemos también otras iniciativas, como nuestro centro de innovación, en el cual los empresarios y particularmente los microempresarios encuentran herramientas de inteligencia artificial para apoyarlos en el acompañamiento, en la definición de estrategias y en la implementación de estrategias. Ahora más que nunca se requiere de pensamiento estratégico y ahora más que nunca se requiere de herramientas que puedan reducir el riesgo de fracaso en las compañías. Y desde esa perspectiva, nosotros como universidad ponemos al servicio de todo el país, como ya lo venimos haciendo hace algún tiempo, ese centro de innovación con inteligencia artificial y con otras herramientas de apoyo. Excelente, doctor Ibarra. Yo creo que el estudiante actual, sea de pregrado o de posgrado, va a tener que, sin duda, pasar por el centro de innovación. Yo creo que esta experiencia de la pandemia, de las cosas que hemos aprendido mucho, es la necesidad de siempre estar haciendo algo novedoso. Y en ese sentido, quiero conversar con la doctora Luz Estela Gómez, quien es vicepresidente de Capital y Operaciones de una de las agencias que en lo personal me parecen encantadoras en nuestro país, porque es la que promueve, entre otras cosas, la innovación y el emprendimiento. Y en ese sentido, doctora Luz Estela, me gustaría hacerle una pregunta puntual en relación con los emprendimientos de alto impacto en este sector. ¿Qué es eso? ¿Qué se considera un emprendimiento de alto impacto en los negocios para Colombia y si podemos asociarlo al sector de turismo también? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, rápidamente para que quede como claro, los emprendimientos de alto impacto son iniciativas que demuestran varias condiciones. Primero, que tienen un crecimiento rápido. Segundo, que son rentables. Tercero, que tienen un modelo de negocio que garantiza la sostenibilidad. Y esto implica, en muchos de los casos, tener equipos de trabajos diversos y complementarios entre conocimientos, habilidades blandas, habilidades fuertes. Y básicamente son este tipo de compañías que de alguna manera mueven la aguja de la productividad en el país. En particular, en términos de empleo formal. En cierto sentido, este alto impacto implica, pero no es necesario, la adopción de tecnología como herramienta para desarrollo de soluciones que resuelvan necesidades relevantes de mercado. En este entendido, este tipo de emprendimientos lo que buscan es resolver una necesidad utilizando estrategias y modelos de negocio innovadores. Ok, perfecto. ¿Y qué pudiera considerarse como negocios o emprendimiento de alto impacto en el sector del turismo en nuestro país? Realmente no cambiaría la definición. O sea, básicamente se cumple nuevamente un crecimiento rápido, rentable, sostenido, pero en el sector turismo particularmente considero que los emprendimientos de alto impacto son los que habilitan las oportunidades para llegar a las regiones, para conectar comunidades que no necesariamente están mapeadas en superficies grandes, en conceptos de empresas grandes que tienen rutas definidas. Y un emprendimiento de alto impacto en el sector turismo puede ser aquel que hace visible una comunidad, puede ser aquel
que eso permite la conectividad y que resuelve de alguna manera necesidades propias de sectores que no necesariamente están tan mapeados dentro de la infraestructura turística en el entendido comercial. Muy bien, muchas gracias, doctora Luz Estela. Me gusta ese punto de una comunidad que pueda resolver algunos temas basados en la innovación. Yo creo que tiene mucho sentido con lo que el doctor Ibarra estaba comentando ahorita en relación con modelos de negocios sostenibles. Y yo creo que esta nueva normalidad nos va a llevar a respirar más aire puro a donde quiera que vayamos. Doctor Hernando Gómez, que es la experiencia suya es una experiencia multivariada en negocios de toda índole, pero muchos de inversiones, adquisiciones, fusiones, joint ventures y demás tipos de modelos estratégicos de negociación. ¿Cómo ves tú el clima de inversión en este momento? ¿Qué perspectiva le ves en el próximo 12, 24 meses? ¿Es realmente una oportunidad o todo el mundo va a guardar la platica debajo del colchón? Sí, Johnny, gracias por la pregunta y Octavio, la Universidad del Norte, nuevamente gracias por esta invitación tan especial. Sí, si miramos en Estados Unidos, que ha venido siendo bastante activo en el tema M&A en diferentes industrias en los últimos, digamos, cuatro trimestres, ha sido bastante movido. El número de transacciones, estamos hablando de aproximadamente 4,000 transacciones por trimestre. Estamos hablando de un volumen de aproximadamente entre 300 y 400 billones de dólares invertidos en los trimestres pre-COVID-19. En el primer trimestre y en el segundo trimestre, que vamos a tener más información en los próximos días, esas transacciones se han disminuido. Primero por realmente el impacto de no saber exactamente en los primeros días la información de la pandemia a dónde nos llevaba. Segundo, el tema de las cuarentenas no permitían a los equipos hacer los due diligence o completar los due diligence. Entonces tuvimos muchas transacciones que se pusieron básicamente on hold. Los compradores no querían seguir en el proceso y en algunas que estaban muy relacionadas con tecnología y obviamente con temas de salud se completaron. Ahora mismo las bancas de inversión, las oficinas de inversión tienen aproximadamente más de 1.5 trillones de dólares en lo que se llama el dry powder, que es básicamente dineros que no han sido invertidos hasta ahora, sino están en la expectativa. Entonces, se han seguido haciendo transacciones en temas financieros, en temas de tecnología, pero digamos que los inversionistas ahora mismo están pensando, bueno, quiero expandir mi radio de acción no solamente en Estados Unidos, sino en las regiones que conozco. Y aquí en Miami había una explosión de fondos de inversión que se han emigrado de Nueva York principalmente. Y con el conocimiento que tenemos en la zona y las conexiones en la región y Latinoamérica, pienso que hay una buena oportunidad ahora, porque los inversionistas están ávidos de ver, de expandir su radio de acción y ver dónde pueden colocar esos dineros. Qué bueno que lo veamos de esa forma. Yo siempre he pensado que los que piensan en largo plazo, esta es una buena oportunidad, porque si piensas en corto plazo, las rentabilidades no te van a dar nunca. Esa cuenta no va a dar en el corto plazo. Ojalá los fondos de inversión estratégicos puedan invertir en sectores que ellos conozcan para apoyarlos, soportarlos y darle largo plazo a ese sector económico. Quiero comentar con Gilberto Salcedo, porque él muy amablemente nos cedió un espacio de su agenda. Sabemos que tiene ahora mismo una cita con el ministro aquí en Colombia, para que nos cuente un poco lo más rápido posible y concreto cuáles son los desafíos que tendrá que enfrentar el sector para su reactivación en la era post-COVID. Bueno, gracias, Johnny. Bueno, varias cosas. Yo, como te decía anteriormente, digamos, hay como 4 grandes objetivos. Ya les había mencionado en nuestra estrategia el tema de conectividad. Ya habíamos mencionado también el tema de brindarle herramientas a nuestros empresarios, pero vienen otros 2
grandes objetivos. Uno, referido a la posibilidad de hacer y fortalecer las sinergias, sobre todo a nivel regional. Como ustedes han podido ver, la reactivación del turismo internacional, que es lo que le corresponde a ProColombia, como se ha venido dando, por ejemplo, en la Unión Europea o entre Australia y Nueva Zelanda, pues implica una serie de condiciones y de formación de corredores bioseguros entre los países, que hoy, por ejemplo, en la Unión Europea estamos viendo que exigen reciprocidad, exigen que se estén tomando medidas para la mitigación del COVID y adicionalmente unos niveles de control de la pandemia siquiera similares de los que hay allá. Luego, el trabajo que sobreviene evidentemente para la activación con otros mercados es ponernos de acuerdo precisamente no solo en esas condiciones, sino en empezar evidentemente a formular este tipo de corredores. Asimismo, hay todo un reto, digamos, y un desafío inmenso en materia de promoción en general. Hoy, este plan que les comento en ProColombia implicó la reformulación de aproximadamente 260 acciones diferentes en estos mercados en los cuales son relevantes Colombia, pero también con una visión distinta y una apertura y una flexibilidad mayor, de hecho, frente a lo que nos exige la pandemia, porque es posible que de pronto nuestro principal mercado, que sea Estados Unidos, no esté lo suficientemente listo en el momento en que nosotros estemos listos, pero otros mercados sí, y hacia allá tendremos que ir enfocando los esfuerzos e ir afinando los recursos precisamente para activar el turismo. Dicho esto, y digamos un poco desde la visión que hay también de los retos post-COVID en términos de los turistas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un gran esfuerzo también por promocionar también frente a los colombianos que viven en el exterior. Al final del día también vienen al país y se comportan como turistas. Esto es un hecho. Viene en un crecimiento en los últimos 4 años, en un crecimiento promedio de 4% este segmento de los visitantes al país. Y ahí creemos que hay unas palancas importantísimas. De hecho, recientemente el Boston Consulting Group sacó una encuesta con más de 3.000 consumidores hablando de temas, entre otros, de viajes, en los cuales decía, por ejemplo, en mercados como Italia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, en donde las primeras personas que van a empezar a viajar internacionalmente es a visitar a las familias. Luego, ahí estamos haciendo un esfuerzo particular. Segundo, pues evidentemente también vamos a sacarle punta, a hacer una subraya especial en esos activos de naturaleza que tiene el país, con una visión de turismo sostenible, de calidad y un turismo que deje una derrama económica para el país. Y allí estamos haciendo también un énfasis particular y especial efectivamente en nuestra promoción, porque pensamos que es lo que viene después de la pandemia. La gente va a estar buscando sitios no aglomerados, contacto con la naturaleza, en fin, todas características que se cumplen en su gran mayoría con los principales productos de exportación en turismo que tiene el país. Luego, digamos, vienen muchos retos. Yo pensaría que las dos grandes palabras en términos de retos son confianza, generación de confianza, y allí estamos haciendo todo un trabajo alrededor de un sello de bioseguridad para toda la cadena del turismo, en donde, digamos, esto va a ser como una garantía para los extranjeros en términos de venir al país. Y la segunda gran palabra que está allí es conectividad. Tenemos que volver a recuperar esa capilaridad, esa conectividad que tenía el país, que venía por un magnífico camino, y es lo que permite, es la puerta de entrada. Como lo decía anteriormente, es la savia para el sector turismo, y es allí donde tenemos que concentrar en gran medida nuestro esfuerzo, entre otras cosas de promoción. Tedo, muchas gracias. De verdad que yo particularmente me quedo muy tranquilo después de escucharlo, porque veo que hay un trabajo concienzudo, bien pensado, basado en las fortalezas de nuestro país y sobre todo en la interacción internacional, lo cual realmente me parece que está bastante acertado en este momento. Deseo que prontamente se pueda desplegar en su mayor extensión. Y bueno, le deseamos mucha suerte en su reunión con el ministro. Muchas gracias por Muchas gracias, Johnny. Y muchas gracias a la universidad también y a todos los panelistas. De verdad, mil gracias por su generosidad. Una buena tarde. Que esté muy bien. Quiero conversar en ese mismo sentido con la señora Olga Ramudo. Señora Olga, usted que es totalmente experta en el tema de turismo, quiero hacer una pregunta un poquito abierta también para que los demás participantes puedan construir alrededor de esta pregunta, y es: ¿qué cambios se han generado hoy que se van a quedar en el futuro
en los hábitos de compra y de consumo del consumidor, tanto en los Estados Unidos como fuera de él, pero en particular, digamos, en la comunidad hispana de la que usted también apoya y representa en gran parte, y es qué cambios ha generado esta pandemia que han llegado para quedarse de manera lo más concreta posible, que nos ayude con algunos cambios alrededor de eso desde su punto de vista y cómo eso va a influir en la rentabilidad, por ejemplo, de los negocios turísticos. Mire, yo creo que hoy en día el comprador, el viajero, va a evaluar tremendamente las medidas de limpieza, las medidas de higiene, las medidas que se tomen por los hoteles, las compañías de tour, las aerolíneas. Antes el viajero miraba qué hotel me da más puntos y quién me incluye el desayuno y quién me da el upgrade. Qué vuelo tiene el mejor programa de millaje. Yo creo que eso hoy en día va a cambiar a quién me ofrece más seguridad en ese ambiente. Sobre la compra, creo que no va a tomarse tanto en consideración, obviamente el costo siempre es importante, pero la seguridad de la parte de salud, creo que es lo que el viajero va a mirar más. El viajero ya está empezando a viajar un poco domésticamente, un poco como ProColombia, se está promoviendo el viaje interno, y eso es lo que se está mirando. Las compañías grandes hoteleras están haciendo una serie de cambios y una serie de protecciones tremendas. Las compañías aéreas también, desde limpieza a cambios de filtros constante, a ponerse la máscara, a mantener los 6 pies de distancia, a entrar en los aviones las últimas filas primero antes que las primeras, para no tener que pasar unos cerca de los otros. Eso es lo que el viajero va a estar mirando. ¿Quién me ofrece más seguridad? La vacuna ya esté. Eso llegó, este comportamiento llegó para quedarse, porque la gente puede estar prevenida para una pandemia futura o por un flu normal, común y corriente. No. O de que después de la vacuna ya todo vuelve a la normalidad. Yo creo que si la vacuna vuelve, es una cosa que va a pasar de un día para el otro, pero todos tendemos a tener una memoria selectiva. Todos tendemos a olvidar un poco, y yo creo que si la vacuna aparece, igual que aparecieron vacunas de otras enfermedades a través de los siglos, pues eso va a cambiar y vamos a volver a lo que éramos antes. Nadie quiere viajar con una máscara por 8 horas en un avión. Nadie quiere no poderse abrazar o darse la mano en un encuentro. Eso no es lo que queremos, eso no es a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que esto es algo hasta que la vacuna, Dios quiera que sea rápido, hasta que la vacuna venga. El volver a los niveles del año 19 en el sector de viaje, se está programando que hasta el 2022 eso no va a pasar. El año 2019 fue un año único para viajes, especialmente en Estados Unidos. Eso va a tomar tiempo, no es como que vamos a empezar a viajar, apareció y mañana los vuelos están llenos y mañana los hoteles están llenos. No, eso va a ir gradualmente. Claro, sin duda es progresivo, pero bueno, muy interesante lo que usted ha dicho de la seguridad. Yo creo, doctor Ibarra, que usted, que es una persona de marketing y también de retail, creo que la industria del turismo mayormente es una industria de venta al detalle. Creo que estamos frente a un panorama en donde tal vez... ¿Qué opina usted de esa aseveración, doctor? ¿Y cómo ve usted estos cambios en el comportamiento de compra del consumidor? Sí, gracias, Johnny. Yo pienso que, digamos, en esta nueva realidad, indiscutiblemente los hábitos de consumo varían en tiempos mucho más rápidos que los normales. Nosotros como consumidores cada vez somos más globales.
Además, se reducen las brechas digitales. Yo creo que en estos momentos, creo que casi todas las personas son nativos digitales por el mismo confinamiento y la misma situación de la pandemia. Acelera los procesos de aprendizaje en términos de transformación digital. Y esos hábitos de consumo se transfieren de un mercado a otro con mayor agilidad, lo que implica una necesidad para las compañías en términos de poder analizar permanentemente y evaluar y monitorear sus modelos de negocios. Cuando antes en el pasado hablábamos de planes estratégicos de 5 años, hoy van a ser de 1 año. Cuando antes hablábamos de planes de acción de 2 años o de 1 año, ahora serán semanas y meses, porque el entorno lo exige. Entonces, en ese sentido, las compañías tienen que adaptarse mucho más rápido, principalmente revisar sus modelos de negocios, generar ese pensamiento estratégico en sus equipos de trabajo que permita plantear soluciones en cuestiones de horas y días y estar en una búsqueda permanente de las ventajas competitivas. Creo que en ese punto la formación y la educación jugará un papel fundamental para poder identificar esas ventajas que le permitan la sostenibilidad ya financiera de corto, mediano y largo plazo. Ok. Muy bien. ¿Usted cree que hablar de planeación estratégica entonces en estos momentos es un canto a la bandera? Porque nadie puede ser estratégico en el corto plazo. Es más como hacer alguna apuesta momentánea para ver si eso da resultado, y si da resultado, por ahí nos metemos. Sí, yo pienso que la apuesta es fortalecer el pensamiento estratégico, que es diferente a la planeación estratégica. Okay. La planeación estratégica es un proceso que se lleva a cabo en una organización y que tiene diferentes aristas, pero el pensamiento estratégico es ese ADN corporativo que le permite estar a la vanguardia, que le permite poder identificar cambios rápidos, no solamente en el consumidor, sino en otras variables del entorno. La apuesta es más por ese pensamiento estratégico para poder adaptarse lo más rápido posible. Ok, perfecto. Clarísimo. Muchas gracias, doctor Ibarra. Doctora Luz Estela, desde el punto de vista de emprendimiento y teniendo en cuenta lo que acabó de decir el doctor Ibarra del pensamiento estratégico como parte del ADN corporativo, pero también como del perfil propio de un director o de un ejecutivo de una compañía, de cara a los emprendimientos, cuando se resuelve una solución de una comunidad, como usted decía en su primera intervención, digamos, hay sin duda allí un pensamiento estratégico, pero eso en el papel, en la práctica real, hay ciertas barreras, en particular el tema de financiación. A mí me gustaría conocer ese concepto de un ecosistema de financiación inteligente que impulsa, promueve. ¿Cómo, digamos, podemos detallar eso un poquito más? ¿Cómo se come esto para nuestro auditorio? Bueno, sí, totalmente cierto. El ecosistema de emprendimiento tiene grandes barreras en términos de financiación. La financiación es sin duda uno de los aspectos más críticos que hemos mapeado en toda la estructura del crecimiento de las startups, de los emprendimientos. Y esto es porque realmente puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Conseguir financiación a través de los canales tradicionales, y eso es algo que ya tenemos absolutamente mapeado, establecido, es que es bastante complicado. Y es bastante complicado porque cuando se está iniciando un negocio, por lo general, durante las fases más tempranas, el proceso de emprender aún no ha generado los ingresos suficientes que hablen por sí mismos para validar el modelo de negocio. Esto quiere decir, esto se traduce en que no se cuenta con suficientes activos o historial para poderse ofrecer una garantía real. Y esto frente a un modelo financiero tradicional es muy, muy complicado. De hecho, pues nosotros lo que tenemos en nuestros estudios a través de todo el histórico de nuestros emprendimientos es que la gran mayoría inician financiándose en un 60% aproximadamente con ahorros personales, en un
una proporción un poquito superior al 5% familia, amigos, y en una proporción alrededor del 4% en todo lo que tiene que ver con recursos públicos, programas de financiación a través de recursos del Estado. Pero sí, realmente es bastante complicado el tema de la financiación, y por eso nosotros, desde el Gobierno Nacional, a través, en caso particular, a través de Impulsa Colombia, lo que nosotros estamos haciendo es activando la industria de financiación para los emprendimientos de alto impacto, y buscamos hacer una articulación de un portafolio de financiación en donde tenga, por un lado, toda la estructura y la transversalidad de lo que es una cultura financiera emprendedora, en donde podemos incluir canales de atención especializada, diagnóstico, pero además de eso, nosotros también tenemos ya muy mapeado el problema de que no hay una cultura financiera en muchos de los casos, y esto implica necesariamente capacitaciones. Nosotros estamos trabajando desde Impulsa en un modelo que llamamos Impulsa Talento, en donde nosotros ofrecemos a través de aliados como Platzi cursos en modelos de negocio, en estructuras de financiamiento, y eso es para tener como una parte de todo este sistema de articulación. Pero por otro lado, nosotros diseñamos instrumentos financieros para las etapas iniciales del emprendimiento, como son, por ejemplo, el capital semilla, líneas de crédito, garantías financieras, redes de ángeles inversionistas y nuevos modelos que están basados en sistemas, por ejemplo, inteligentes, como son las fintech, mecanismos de crowdfunding, en donde básicamente ya no es necesario tener con este historial crediticio o tener toda esta estructura financiera completamente establecida, que es lo que corta las alas en términos de financiación desde canales tradicionales, sino que habilita variables diferentes para lo que es, por ejemplo, un análisis de crédito, un análisis de riesgo. Entonces ya no se tienen en cuenta los estados financieros, cuántos activos, cuántos pasivos, flujo de caja y ese tipo de variables, sino variables, por ejemplo, comportamentales, interacciones en un sitio web, cuántas personas visitan la página de la empresa, de la compañía, y todas estas variables es lo que construyen un modelo que se llama financiación inteligente, o que lo tenemos catalogado dentro de esta financiación inteligente, que básicamente es tener canales que no son necesariamente tradicionales de financiación y que se basan en modelos de información optimizados, muchísima información para poder tanto un inversionista como una fintech o una plataforma de crowdfunding poder facilitarle acceso a la financiación a los emprendedores. Bueno, pero eso sí es bien novedoso, o sea, realmente, digamos, es un sueño para todo emprendedor poder tener ese ecosistema de financiación inteligente. La verdad, para salirse uno del concepto de las garantías reales, porque finalmente no se tienen en la mayoría de los casos. Entonces, es una excelente oportunidad. Y en ese mismo sentido, Hernando, ¿tú crees que eso es posible, digamos, en este momento, que el clima de negocios permita ese tipo de evaluación de tráficos, por ejemplo, de determinados negocios a través de los canales, y dependiendo del tráfico se constituye un modelo financiero para invertir en emprendimientos, por ejemplo? ¿Cómo ves tú eso? Definitivamente cuando se evalúan negocios se tienen en cuenta los drivers principales. Ahora mismo, digamos que el tema crítico, o hace un par de meses, el tema crítico era liquidez, y definitivamente cada negocio tenía sus problemas de incertidumbre a cómo iba a ser la demanda en las siguientes semanas. Y el gobierno y parte digamos que del aparato de apoyo financiero generó nuevas, digamos, iniciativas en temas de liquidez. El Banco Central bajó las tasas, se inyectaron nuevas, digamos, programas de préstamos, etcétera.
yo pienso que hay muchas oportunidades nuevas de tener un proceso de financiación creativa, y no solamente son los programas o los subsidios que ofrezca el gobierno, especialmente aquí en Estados Unidos, o también las bancas de inversión que tienen, como mencionaba anteriormente, amplios recursos para invertir, pero existe mucho apoyo para los pequeños empresarios y las llamadas startups. Tradicionalmente, el primer round de financiación de un startup son los angel investors y los amigos, básicamente. Ahora mismo creo que se puede tener una mayor creatividad en dónde se buscan los recursos. Ahora mismo hay muchas, aunque el desempleo ha subido, hay muchas compañías que siguen operando y hay muchas personas que necesitan seguir invirtiendo en el largo plazo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de la Cámara de Comercio de Miami es precisamente conectar a nuestros empresarios con empresarios de otras regiones, buscar opciones de asociación, buscar opciones de crecimiento entre las regiones, y entre eso pues hemos encontrado mucha receptividad. Digamos que ya se pasó la fase crítica de las primeras semanas cuando entró la pandemia del tema de liquidez, y como mencionábamos antes, el gobierno aquí en Estados Unidos lanzó varios programas. Ahora estamos en la fase de reabrir esas economías y reabrir esos negocios, y han salido, como siempre, en tiempos de crisis siempre hay nuevas ideas y nuevos proyectos, y hemos visto muchos temas, especialmente en el área de tecnología. Yo pienso que el área de tecnología no es ajena al área de turismo, y podemos ver ciertos desarrollos futuros en esa cuestión. Olga mencionaba que quizás una de las prioridades siguientes de los turistas va a ser el tema de salud. Aquí existen programas que se están lanzando de pequeños emprendedores sobre el tema de tracing, dónde están los contagios, cómo se realizan los contagios, cuáles son las zonas seguras, etcétera. Quizás el tema tecnológico nos pueda ayudar mucho en ese sentido, y estoy seguro que para esas ideas novedosas en este mundo, en estas circunstancias, no veo problemas para temas de financiación para esos startups. Bueno, qué buena noticia, porque yo en cambio tenía una visión distinta. Yo pensé que la aversión al riesgo era tan alta que no había oportunidad de financiar en este momento, pero bueno, me alegra que en los Estados Unidos exista esa visión tan interesante de arriesgarse y sobre todo impulsar a los nuevos emprendimientos. Excelente. Y en esa misma vía, por ejemplo, doctora Olga Ramudo, desde la Cámara de Comercio de Miami, y usted que es miembro del equipo directivo del board de la Cámara de Comercio, ¿qué decisiones o qué gestiones desde la Cámara de Comercio se han realizado para impulsar el turismo sostenible, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio en el sector de la Florida, pues por supuesto, pero en particular en el Dade County, entendí, ¿cierto? Es el alcance suyo. Correcto. Sí, el Greater Miami Chamber es lo que es el Dade County y también la ciudad de Miami. Bajo el departamento internacional, que Hernando es el líder de ese departamento de la Cámara como voluntario, tenemos lo que se llama el cuerpo consular. Y el cuerpo consular es un grupo de todos los cónsules y los comisionados de trade que están en Miami, que son un sinnúmero de oficinas. Entonces, pues la Cámara trabaja muy de cerca con ellos para impulsar todo lo que sea turismo, todo lo que sea trade, todo lo que sea negocio. El turismo siendo un negocio importante para todos los países. Y el turismo sostenible, pues es algo que cada vez es más, está más en vigor, está más, hay más interés en lo que es, porque queremos hacer una diferencia cuando viajamos. Muchas veces nosotros queremos ver las atracciones, pero queremos cómo podemos establecer relaciones con ese micronegocio, cómo podemos hacer para ayudar
esos pequeños negocios de mujeres que a lo mejor están haciendo desde sus casas collares, carteras, o sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Y a través de misiones internacionales, que por cierto, este año íbamos a ir a Colombia, pues promovemos ese turismo sostenible con esas relaciones. Qué bueno. Y ese, bueno, no deje la visita para Colombia solamente postergada, por favor. No. Absolutamente. Señora Olga, la Cámara de Comercio de Miami tiene, no sé si tenga recursos, digamos, para poner un capital semilla. Posiblemente ese no es el objetivo y no lo tenga, lo ignoro. Pero sí hace todo el tema, digamos, como de apoyo en la mejor manera de hacer crecer ese negocio y hacerlo rentable. Correcto, correcto. La Cámara de Comercio de Miami tiene 5,000 miembros. La idea está compuesta mayormente de negocios pequeños. Lian, si estás en la línea, corrígeme, creo que un 70% son negocios pequeños. Y a través del Departamento Internacional nos enfocamos en hacer relaciones de negocios, o sea, partnerships, como se dice, con cómo expandirnos internacionalmente, cómo podemos hacer esas alianzas de negocio con negocio en los diferentes países. Esa es la labor, sí, el capital no es, pero sí facilitamos, por ejemplo, traemos compañías como la de Hernando, que pueden tener ese angel investor, que son miembros de la Cámara. Entonces lo que hacemos son las introducciones. La Cámara, o sea, no va y pone el capital, pero sí hace las introducciones y facilita. Empresa pequeña, por ejemplo, una empresa que vende en el año, no sé, $200,000 al año o menos. Yo diría que eso califica para una empresa pequeña, sí. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Doctor Ibarra, en ese mismo sentido de usted sabe que en Colombia la mayoría del empleo está generada por las pymes también. Y bueno, lo que hace la Cámara de Comercio de Miami de impulsar y ser el agente conector entre socios probables para determinados negocios, constituyen parte de lo que pudiera llamar uno un ecosistema emprendedor desde la visión de la Cámara de Comercio de Miami. Entiendo y conozco pues que la Universidad del Norte y liderado por la Escuela de Negocios hay todo un esquema de un ecosistema emprendedor. ¿Nos pudiera por favor ampliar esa información y concretamente para nuestra audiencia del momento, si tiene algún interés también, cómo pudiera acercarse? Gracias, Johnny, pero antes de continuar con la pregunta, le quería decir a Olga y a Hernando que son bienvenidos a Barranquilla en la misión que van a realizar y que acá los acogemos con mucho cariño. Esa era la intención. Bogotá, Barranquilla. No, Hernando, ¿dónde más íbamos? Sí, Bogotá y Barranquilla, correcto. Barranquilla. Qué bueno. No, verdad que sí. Bueno, respecto a la pregunta, Johnny, yo creo que antes de contar lo que nosotros hacemos en la universidad, hay que hacer una apuesta para poder fortalecer ese ecosistema. Miren algo interesante. Entre el año 2015 y 2020 en Colombia se crearon alrededor de 283,000 empresas. En el año 2019 alrededor de 309,000 empresas. Sin embargo, la tasa de perdurabilidad en América Latina está entre 2 y 3 años. ¿Eso qué nos indica? Si bien es cierto, hay una cifra interesante de crecimiento en creación de empresas, la perdurabilidad no es la esperada. Y eso nos indica la importancia, muy en la línea de lo que mencionaba los Esteban Impulsa, poder seguir fortaleciendo ese ecosistema. Todavía el debate de capital semilla sigue vigente. Y yo pienso que la fórmula en ese sentido debe ser capital semilla más formación, más innovación, más desarrollo sostenible. La fórmula para poder fortalecer nuestro ecosistema, que juega un papel fundamental en eso. Además que la estructura productiva del país, en términos generales de América Latina, se conforma, y en términos de desarrollo empresarial se conforma más por las pymes y por las micros. Casi el 80% de las empresas son micros. Entonces, hay que hacer un trabajo focalizado para poder fortalecer
el emprendimiento. Nosotros como Escuela de Negocios, como universidad, tenemos un centro de emprendimiento que hace una apuesta por el desarrollo del espíritu emprendedor en los 14.000 estudiantes, en toda la comunidad que tenemos, en nuestros egresados. Y hacemos grandes esfuerzos y llevamos a nuestros estudiantes desde la generación de la idea de negocio hasta la puesta en marcha. Y además, en ese sentido, generamos espacios con todos los actores del ecosistema para facilitar ese desempeño de nuestros emprendedores. Pero quisiera referirme, Johnny, un poco pensando a futuro en cómo serán esos negocios, ¿no? En términos de la siguiente etapa post-COVID y esperemos que no sea tan larga. Yo pienso que hay tres elementos que son fundamentales. Primero, que es las herramientas tecnológicas que indiscutiblemente se van a necesitar y serán vitales. Segundo, negocios bioseguros, donde todas las compañías puedan implementar esos protocolos de bioseguridad. Y tercero, quería mencionar a la importancia del liderazgo colectivo. Ese liderazgo colectivo tiene diferentes matices. Primero, generar unas condiciones de desarrollo para toda la comunidad y para los empresarios. Y la primera variable en esa condición de desarrollo es la intolerancia a la corrupción. Yo creo que ese es el gran mal que está a nivel mundial, que tenemos a nivel mundial y que se tiene particularmente en América Latina. Y para que las nuevas generaciones de emprendedores y las generaciones actuales puedan seguir avanzando, tenemos que derrotar esa corrupción y tenemos que derrotar esa variable. Muchas veces en el mundo se inician debates sobre el capitalismo, se menciona capitalismo salvaje, capitalismo progresista, pero hasta que no logremos derrotar la corrupción, no va a ser un problema realmente de modelos de desarrollo. Tenemos que derrotar la corrupción. El segundo punto es tener un concepto que se llama ciencia al servicio del país. Yo recuerdo que uno de mis profesores en Oxford lo mencionaba como Pioneer Research to Solve Humankind Problems. Cómo la ciencia está al servicio del país. Y ahora en estos momentos de pandemia, yo creo que se hace mucho más evidente la necesidad de seguir avanzando y de poder generar ciencia al servicio del país para poder contrarrestar pobreza y otra serie de aspectos. El segundo punto en ese concepto de liderazgo colectivo se refiere a la educación como eje transformador, y la educación genera libertad de pensamiento. Y el tercero se refiere a ese liderazgo individual. Y hay tres conceptos que me quiero referir ahí, para las nuevas generaciones y para las actuales. Uno es la inteligencia racional, que se refiere a los skills de las personas y al conocimiento, y que esos skills avanzan a través del tiempo. Segundo, la inteligencia emocional, que nos permite sortear estas situaciones que se presentan. Y por último, la inteligencia ética, que constituyen los valores para nuestros empresarios y las nuevas generaciones. Y termino ya sé que se me acaba el tiempo, pero quiero terminar con una frase en ese punto. Yo creo que es el momento del resurgimiento del liderazgo latinoamericano con dos elementos claves. La identidad cultural, nosotros tenemos una riqueza cultural que se puede aprovechar muchísimo más, y altos niveles de formación. Se necesita un nuevo liderazgo latinoamericano. Yo no puedo estar más de acuerdo con ese criterio, toda vez que el tema de liderazgo es causa y efecto, es decir, aquel que asume la responsabilidad de ser un líder debe, además de formarse tanto desde el punto de vista de los temas duros como en los temas blandos, más aún en los temas blandos, con esos tres criterios que estabas mencionando. Me parece excelente. La doctora Luz Estela de Impulsa le tocó retirarse para una reunión. Seguimos nosotros, la doctora Olga, doctor Hernando y el doctor Ibarra, conversando de algunos temas de negocios. Me parece, Hernando, me gustaría escuchar tu óptica, ya no desde el tema de turismo solamente, sino cómo ves tú el tema de los negocios post-COVID. Es decir, ¿cuáles van a ser, cómo van a ser los negocios post-COVID? No el turismo, sino todos los demás sectores. Sí, correcto. Definitivamente todos los negocios pequeños, medianos y grandes se han tenido que reinventar en esta nueva circunstancia. Digamos que había el mito del trabajo, tenía que hacerse on-site, por ejemplo, empresas de servicios, profesionales, etcétera,
normalmente utilizan unas oficinas para reunirse y desde ahí hacen sus labores. Pienso que un gran cambio que se ha logrado, y esto es a lo largo de las diferentes generaciones, no solamente, digamos, los millennials que estén más acostumbrados, pero las generaciones mayores se han acostumbrado ahora a este tema de la virtualidad. Y no solamente el tema de la virtualidad, sino a la confianza en sus empleados de trabajar remotamente. Por lo menos esto lo hemos visto nosotros mucho en nuestra área. Y yo pienso que eso es un cambio significativo en la forma de conducir los negocios. Entonces, los negocios que sobrevivan después de estas circunstancias van a ser mucho más, en mi opinión, van a ser mucho más flexibles con el tema de movilidad del talento. Obviamente, si revisamos lo que ha pasado, por ejemplo, si un punto de referencia es cómo se han desempeñado las industrias en las bolsas de valores, nos damos cuenta que entre mediados de febrero y mediados de marzo, que fue la caída significativa, prácticamente todas menos el tema de tecnología tuvo una caída sustancial. Muchos de las siguientes semanas que hemos visto en recuperación, el tema de tecnología, el tema de salud, definitivamente se ha despegado. Temas que están en alta discusión, y es un tema aquí que nos pega directamente en la ciudad, es el tema de los bienes raíces. ¿Qué tanta utilización se le va a dar o qué nueva utilización se le va a dar al tema de los bienes raíces? Obviamente el tema de bienes raíces tiene diferentes tipos de segmentos. El segmento residencial obviamente seguirá muy fuerte. Me refiero más al tema comercial. ¿Qué tanto en los servicios que no necesitan una ubicación física, o por lo menos no el espacio que se tiene ahora, si eso va a seguir siendo hacia adelante? Entonces, realmente ahora mismo en la ciudad tenemos esa gran discusión sobre el tema de los bienes raíces. Yo pienso que la flexibilidad laboral, en donde las personas pueden trabajar remotamente y no necesariamente en su sitio de origen, pero pueden tener movilidad, va a tener un efecto importante en la forma de conducir los negocios. Y esperamos, bueno, que de esto también salgan muchos más emprendimientos jóvenes, muchos más startups, negocios que van a estar solucionando necesidades del día a día. No solamente las buenas ideas salen de resolver grandes problemas, pero de problemas menores. Y en esa creatividad creo yo que juega un papel supremamente importante lo que Octavio mencionaba antes, que es el talento que tenemos los latinos. Esa creatividad no se aprende en la universidad, desafortunadamente. Y en la medida que vamos viendo necesidades, yo creo que existe un apoyo de estructura para poder desarrollar esas ideas, no solamente en las universidades, en este caso en la Universidad del Norte, los apoyos que nosotros damos desde la Cámara de Comercio, el network que tenemos para poder apoyar esos nuevos emprendimientos. Así que hay mucho interés en tema tecnología combinada con temas financieros. El tema de salud obviamente tiene un papel importante, y yo pienso que en la medida que cada uno digamos que el ambiente laboral se siga flexibilizando más, de ahí se van a generar nuevas ideas que van a solucionar problemas muy específicos. Ok, muchas gracias, Hernando. Y bueno, rescato también lo que decías del negocio inmobiliario, que definitivamente ese sector va a sufrir una transformación importante en este momento. Formular una última pregunta a Olga Ramudo y luego le doy paso al doctor Ibarra para el cierre del foro. Y me llama la atención, bueno, uno, que en su perfil hay como un énfasis en el trabajo con mujeres, aspecto que me llama muchísimo la atención y me parece excelente. Y yo pudiera pensar que su compañía entonces, digamos, tiene una mayoría de mujeres trabajando con usted posiblemente. ¿Cómo están haciendo hoy con su negocio, con su empresa,
¿qué ideas creativas ha surgido en su compañía? Porque una de las características mayores de las mujeres es que tienen una alta capacidad de liderazgo y una alta capacidad de adaptación y de creatividad. Bueno, pues sí, la compañía, las dueñas somos mi hermana y yo. Empezamos la compañía en el año 89. Yo creo que las mujeres, el ser madres, amas de casa, nos da la habilidad de servir más al cliente, somos más, ¿cómo se dice? Y también hacemos el multitasking, podemos hacer muchas cosas a la vez. En esta situación que hemos hecho, pues algunos desafortunadamente tuvimos que deshacernos de ellas. Otras trabajando desde la casa, otras trabajando desde aquí. Y por ejemplo, una idea que se nos ocurrió, contactamos cuando empezó todo esto a los consulados, negociamos tarifas hoteleras porque había muchos foreign nationals, como se dice, habían, por ejemplo, 3.000 argentinos que no podían regresar a su país, habían no sé cuántos colombianos, pero habían bastantes. Teníamos miles de personas aquí que no podían regresar a su país. Pues entonces eso es una de las cosas que hicimos, negociamos tarifas hoteleras y ahí pues levantamos bastante negocio en ese momento. O sea, estamos constantemente contactando al cliente. Como decimos antes, no estamos ofreciendo especiales, pero sí les decimos cuando estén listos para viajar, aquí estamos. Hemos hecho posiciones virtuales de diferentes destinos, cosa de ir motivando para cuando estén listos, pues aquí estamos. Hemos hecho varias reuniones virtuales como esta que estamos haciendo. Y así, tratando de que pase esta pesadilla y podamos empezar todos a viajar otra vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que las mujeres definitivamente, como usted dice, tienen un rol multitasking y eso las hace muy creativas y muy adaptables también a las situaciones para buscar alternativas de solución. Excelente, de verdad que me alegra que hayan podido encontrar un camino. Yo sé que no es muy abundante, pero bueno, es un camino adicional y deseamos que pronto esta situación pase para volver a nuestra normalidad. Doctor Ibarra, ya cumplimos el tiempo. Me encantaría, por favor, que usted procediera al cierre del foro. No, sí, muchísimas gracias primero a ti, Johnny, por esta conducción de este foro. Nos agrada muchísimo y darte las gracias a ti, a Olga, a Hernando y a todos los conferencistas que estuvieron. Realmente es un espacio muy interesante y que se repita y nuevamente los esperamos en Barranquilla. Acá lo vamos a estar esperando y que esta pandemia pues pase muy rápido y volvamos a la normalidad anterior y no esta nueva normalidad. Sin duda, los esperamos. Los esperamos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la conversación. De verdad que ha sido un placer y si Dios quiere nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Johnny. Gracias. Por la invitación. Adiós. Gracias a todos. Chao.